¿Es la libertad condicional un derecho o un beneficio? Este es un debate que se vuelve más actual que nunca a partir del caso Ámbar, pero en realidad es una discusión recurrente en nuestro sistema penal. El mundo político, que se mueve más por la sensación de sus electores, ha dictado leyes que buscan acotar al máximo las facultades que pudieran considerarse discrecionales de los jueces. Lo curioso es que el mismo argumento, pero al contrario, es lo que suelen afirmar los magistrados. Los jueces indican que las únicas limitaciones que pueden imponer son las que están escritas, que sus resoluciones se tienen que fundamentar en la ley y que no pueden hacer otra cosa que aplicarlas. Y en esa disputa de quién verdaderamente hace lo correcto, la puerta giratoria es la reducción semántica más usada para graficar este problema. La puerta giratoria gira, gira, pero nunca toria. La misma discusión ha ocurrido decenas de veces con la prisión preventiva y ahora, más dramáticamente con el caso Ámbar, con la libertad condicional. Solo en el primer semestre del 2016 se otorgaron a nivel nacional más libertades condicionales que todas las del año anterior. Fueron 2.285 versus las 2.276 del 2015 en su conjunto. De todas las regiones, lo que más llamó la atención fue lo ocurrido en Valparaíso. Allí, en un semestre fueron aprobadas 788 peticiones, 6,7 veces más que las concedidas durante todo el año anterior en el puerto. El Tribunal de Conducta había presentado 875 solicitudes, o sea, el 90% de esas postulaciones fueron aprobadas. Y esta es la respuesta ante las críticas en esa época de la magistrada que presidió la comisión. Lo único que se toma en cuenta en esta comisión es que se cumplan los requisitos legales. ¿Por qué? Porque atender a cualquier otro elemento que me sirva para diferenciar es atentar contra el principio de la igualdad. Yo soy jueza, la Constitución me obliga a cumplirla y luego la ley me obliga a cumplirla. Yo no puedo discriminar en forma arbitraria. Volvemos a lo mismo. Si la libertad es más bien visto como un derecho por los jueces, entonces las únicas limitaciones son las que expresamente están indicadas en la ley. Pues bien, veamos entonces cuáles eran los requisitos que se establecían en el año 2016. Haber sido condenado a una pena privativa de libertad de más de un año, haber cumplido la mitad de la condena salvo algunas excepciones detalladas en la ley, haber observado conducta intachable, haber aprendido bien un oficio y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento. Ya sé, la pregunta que salta de inmediato es cómo Hugo Bustamante pudo cumplir con el requisito de la mitad de la pena si él estaba condenado a 27 años y llevaba cumplidos 11. Y claro, 11 no es la mitad de 27, pero ya le había dicho que la ley establecía ciertas excepciones. Había una serie de reglas especiales que entonces se aplicaban y una de ellas decía que a los condenados a más de 20 años, una vez cumplidos 10, podían postular. Esa excepción hoy ya no existe, fue eliminada de la ley el año pasado, pero sí regía cuando Bustamante postuló. Y también se ha dicho que Hugo Bustamante no habría podido optar a la libertad por la existencia de un informe de Gendarmería que tenía que haber sido visto también por la Comisión de Libertad Condicional. En efecto, el informe decía: interno requiere intervención y un mayor periodo de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto, por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional. Sin embargo, en ese tiempo, ese informe no formaba parte de los requisitos y un reportaje de la época publicado en El Mercurio señalaba que los jueces lo cotejaron con el de otros reos que habían ya evaluado. Estaba literalmente copiado y pegado sin ninguna especificación particular para el caso, y dice la nota que les pareció más que nada un mecanismo de gendarmería para cubrirse las espaldas. Como haya sido, los tribunales de conducta de las unidades penales de Valparaíso en esa ocasión sugirieron a la comisión no otorgar la libertad condicional a 528 condenados, de un total, como ya dijimos, de 875 solicitudes.
La ley quiso cambiar esto y hacer que el informe psicosocial de Gendarmería fuera vinculante, pero esa moción fue desechada en el trámite legislativo, pues se perdió en la comisión mixta. Es cierto que hoy hay una exigencia legal de tener este informe, pero también es cierto que eso, si es desfavorable, no obliga a los jueces. Tan vieja es esta discusión que en su momento la misma Comisión de Libertad porteña sentaba posición respecto de lo determinantes que debieran ser esos informes. Cualquier informe que emita Gendarmería no es vinculante para la comisión. Los informes que eran desfavorables, no nos confundamos, eran desfavorables en términos que todavía no tenían bien conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían grandes redes familiares, etc., no dicen relación con los requisitos legales. El sentido común ha sido respaldado dolorosamente por los hechos. Hugo Bustamante seguía siendo un peligro para la sociedad. Hasta él mismo, en una famosa entrevista a Carlos Pinto en el programa Mea Culpa, había dicho que no podía asegurar si cometería otra vez un delito tan atroz como el doble homicidio que lo llevó a la cárcel en 2005. Hoy, un grupo de diputados quiere acusar constitucionalmente a la jueza que firmó su excarcelación. Sin embargo, deberán demostrar que se cometió una ilegalidad, y eso asoma difícil. ¿Que fue un error? ¿Qué duda cabe? Un descriterio también podrá afirmarse. Que el sistema no fue capaz de proteger a la sociedad, y menos aún a una niña de solo 16 años, está a la vista. Pero abogados y magistrados han salido en defensa de una resolución que, aunque no guste, dicen, se apegó a derecho. El tiempo no se puede volver atrás, pero sí quizá aprender de nuestros errores. Lo que le sucedió a Ámbar es emblemático, pero ojalá que no sea inútil en materia legislativa. Al menos este caso va a ser investigado como un femicidio, y eso de acuerdo a las modificaciones legales que fueron introducidas recién en enero, que consideran esto un delito de género. Esa modificación fue posible, en todo caso, hay que decirlo, después de otro caso emblemático que ocurrió en el país y que derivó en lo que se llamó la Ley Gabriela. Es triste decirlo, pero ¿acaso nos estamos acostumbrando a que los horrores, las muertes y los mártires nos hagan cambiar lo que haya que cambiar y empezar a entender que lo que hay que aplicar es justicia y no solamente leyes?